Buenos días con todos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Inge. Buen día, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Muchas gracias. Vamos a continuar con la clase que estábamos conversando la anterior semana acerca de la aplicación de control continuo de procesos. Ya hemos tenido dos clases acerca de este tema y habíamos comentado primero la importancia de este tipo de conversores, ya sea análogo digital o digital análogo. Habíamos dicho, y hay que tener en consideración que va a estar muy relacionado al controlador. Este controlador va a ser el PLC, un computador industrial, y va a necesitar de estos conversores para tomar la señal de los alrededores e inyectarlas a un proceso continuo. Eso creo que está muy claro. Entonces hay que analizar la importancia de qué tan bueno es el conversor. Y habíamos visto que está determinado a la cantidad de bits que tiene el conversor. Habíamos dicho que puede tener 8 bits, 7, 6, 5, y de que esto determinaba o tenía que ver la resolución del conversor. Más bits tenía el conversor para la representación de las cantidades analógicas, más resolución tenía el conversor. Más resolución. Preguntas, por favor. Solo entre paréntesis quería comentarles, los estudiantes del grupo 2 ya tienen sus calificaciones. Si usted tiene cualquier pregunta, cualquier duda, escríbame al correo. Hay algunos correos que todavía no respondo, unos 10 correos. Los voy respondiendo en cuanto a cómo han llegado. Entonces ya les soluciono lo que me están cuestionando, les respondo y su calificación está modificada en el aula. Recuerde que la calificación que usted tiene hasta el día de hoy, la calificación que se pasara al sistema, si se pasara el día de hoy, es la calificación que usted tiene en el aula. Esa será la calificación. ¿De acuerdo? Si no recuerdo, creo que por estos días tienen que presentar tenían que presentar el deber con el ingeniero, Francisco Quinteros, no me acuerdo. Creo que estaba puesto para estos días, entonces no se olvidarán, por favor, déjenme ver. Una pregunta. Claro, dígame. Usted dijo que solo le subamos el informe. Sí. Ya, Inge, listo. Muchas gracias. Está hasta el 22 de junio, tienen una semana más para la tarea. Y esa sería la última parte del primer parcial. ¿Sí? Recuerden que esta vez solo se pasará una sola nota al final del semestre, entonces. Eso es. ¿Alguna pregunta, por favor? De otras cosas de la asignatura para comenzar la clase del día de hoy. Ingeniero, una pregunta. Dígame. El trabajo del workshop es el último informe que hemos hecho. Es lo que han hecho con el ingeniero Quintero. Sí, solo suben el PDF, por favor, conmigo. De los dos informes. Sí. Bien, ingeniero. No suba en archivo comprimido, no le recomiendo eso. Traten de utilizar algún software que les permita unir los dos PDFs. Les recomiendo Nitro PDF o hay servidores en internet que permiten unir. Entonces haga eso, no suba en archivo RAR, porque es un poco molestio que nos toca bajar el archivo al computador, abrirlo, entonces se puede perder lo que usted me está enviando, ¿sí?
Muy bien. Si no hay preguntas, seguimos. Perfecto. Entonces, esta será la tercera clase con respecto a la aplicación continua de control de procesos. Habíamos enunciado que es un control análogo digital, digital análogo. Decíamos que va a estar en función de la velocidad de conversión, resolución, rangos de entrada. Decíamos precisión del conversor. Habíamos visto en este diagrama esquemático qué es lo que se pretende realizar en una conversión. Tiene una señal analógica, después una señal analógica del tipo eléctrica. Discretizábamos una señal y nos quedaba una señal que era una secuencia de pulsos en las cuales la envolvente era la representación de la señal analógica y cada uno de esos puntos se convertía en una señal digital por medio del conversor análogo digital, dependiendo de la cantidad de bits que dispone este conversor. En este caso podemos observar que el conversor lo está pasando a 2, 4, 6, 7. Es un conversor de 7 bits. Es un conversor de 7 bits para este ejemplo que estamos colocando. En el otro lado, algo importante, decíamos el teorema de Nyquist, que la frecuencia de muestreo o frequency sample o sample frequency debe ser el doble de la frecuencia de la señal medida. Muy importante. Caso contrario, usted va a tener un efecto que se denomina aliasing y lo que va a suceder es que va a perder información. Muy importante. En el otro lado decíamos que teníamos una señal totalmente digital. En este caso también tiene 7 bits. La señal se convierte a digital análogo, manteniendo la señal durante un periodo hasta que exista otra señal. Se mantiene. Entonces ese proceso de mantener se denomina hold. ¿Sí? Hold. Entonces viene... Inge, disculpe que le corte, se dañó su audio. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe, está mucho mejor. Sí, está bien. Inge. Gracias, me avisa nomás cuando pase eso. Muy bien. Después de esto, habíamos mencionado que teníamos los bits más significativos y los bits menos significativos. Aquí le había dicho que tome en cuenta que posiblemente este se le pone a la izquierda y este se le pone, perdón, hacia la derecha y hacia la izquierda. Pero de todas maneras yo tengo que indicarle si se cambia el orden cuando está el más significativo o el menos significativo. Habíamos puesto un ejemplo de una función de transferencia para el conversor en 3 casos. En un primer caso, cuando la señal está medida de 0 a 10 voltios. Un segundo caso en el cual es bipolar, en el cual viene desde los números negativos y pasa a los números positivos. Y un tercer caso que comienza en 0 y va a menos 10, que sería al contrario de la escala normal que estamos acostumbrados. Y estos números van a convertirse de acuerdo a la cantidad de bits del conversor a todo 0, el primer elemento 1 o todos los elementos 1, que se conoce como el convertidor a plena escala. Aquí había que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que convertíamos de este número binario a un número decimal. Por ejemplo, nosotros sabemos si son 8 bits, este número será el 255. Este número dividirá de acuerdo a la cantidad de voltios que queramos nosotros medir. En este caso yo había hecho una escala. Decía aquí estará 0, aquí estará 10, acá estará menos 10. ¿No es cierto? En un primer momento decimos de 0 a 10, en otro primer momento decimos de menos 10 a 10 y en otro momento decimos de 0 a menos 10. Son diferentes convertidores, pero hay que tomar en cuenta que podemos usarlos de las 3 formas. Entonces, de 0 a 10 hay 10 voltios, de menos 10 a 10 hay 20 voltios
y de 0 a menos 10 hay 10 voltios. Entonces, por ejemplo, si queremos utilizar el conversor de menos 10 a 10, son 10 voltios y vamos a decir 10 voltios dividido para 255. Y habíamos dicho que aproximadamente nos quedan 40 milivoltios. 40 milivoltios será la cantidad de voltios o el rango más pequeño que puede medir este conversor. Entonces, miren que en el caso de 0 a 10 voltios, esta resolución va a ser igual que esta. ¿Sí? La resolución es la misma cuando utilizamos para los dos rangos. Va a cambiar cuando utilizamos de menos 10 a 10, porque decíamos que, en ese caso, decíamos que 20 para 255 me va a dar aproximadamente 80 milivoltios. Si es verdad, el número de la resolución es mayor, en número, pero habíamos dicho que este número lo que me dice es la cantidad más pequeña que puedo medir. ¿Cuál es más pequeña? ¿40 milivoltios o 80 milivoltios? Evidentemente 40 milivoltios. El número más pequeño representa una mayor resolución. Entonces, ¿en dónde voy a tener una mayor resolución? Cuando ocupo el conversor de menos 10 a 10, perdón, de 0 a 10 o de menos 10 a 10. La mayor resolución será cuando utilizo para rangos o intervalos más pequeños. Evidentemente. Porque lo que se hace es, aquí hago 255 divisiones y de menos 10 a 10 el rango es más grande y aquí tengo que hacer las mismas 255 divisiones. Evidentemente será el doble, en este caso 40 milivoltios a 80 milivoltios. ¿Cuál será una mayor resolución? La mayor resolución será de 0 a 10. Si fuera de 0 a 5, la resolución sería incluso mayor, sería 20 milivoltios. Yo puedo detectar cambios más pequeños en el voltaje de entrada. ¿Estamos de acuerdo? También habíamos comentado que esta resolución, este número que yo puedo detectar, va a estar en función de la cantidad de bits que se utiliza en mi conversor. Si es 7, se va a disminuir en la mitad. En este caso va a ser el doble. ¿Okay? Todo esto analizamos ya en la anterior clase. Revisará sus apuntes. Perfecto. Entonces nos habíamos quedado hasta ahí y desde este momento comienza una clase nueva. Desde este momento comienza una clase nueva en la cual vamos a discutir las características estáticas y las características dinámicas del conversor. Primero, la resolución, dice expresada en unidades de tensión, dependerá del escalón tomado como referencia con respecto a los niveles de tensión dado por el número de bits. Por ejemplo, con n bits habrá n2 elevado a la n niveles de tensión. En la práctica corresponde a un valor, el valor del LSB, el bit menos significativo. Pues esto ya hemos comentado, sino que está de forma teórica. Depende del escalón tomado como referencia respecto a los niveles de tensión. Recuerden, los niveles de tensión. Habíamos calculado una resolución de 40 milivoltios, de 80 milivoltios, y ese evidentemente va a estar por el número, dado por el número de bits. El número de bits, por ejemplo, a n bit habrá 2 a la n niveles de tensión. 2 a la n niveles de tensión. ¿Por qué decimos esto? Porque si, por ejemplo, yo tenía, bueno, faltaría la suma. Me da una idea, tal vez se perdió una idea aquí. Veamos, dice full escala, eso es lo que les comentaba. La escala del conversor va a ser la full escala sobre 2 a la n. Déjenme aquí analizar si 2 a la 8. 2 a la 8 tal vez no me da 256. Ah, sí, sí estoy bien.
2 a la 8. Ah, sí, sí, estoy bien. Repito. Dice como, por ejemplo, dice 2 a la n. En el caso de esta fórmula, yo voy a tener ¿cuántos bits? Bits de mi conversor. Habíamos dicho que tengo 8 bits. ¿Cuál va a ser mi full escala? La full escala es cuál es el rango. En este caso, si es de 0 a 10, son 10 voltios. 2 a la 8. 2 a la 8 me da 256. 256. Y aquí me va a salir que la resolución a full escala va a ser igual a los aproximadamente 40 milivoltios que habíamos calculado. Ujú, 40 milivoltios que habíamos calculado. Calcule, por favor. Calcule, por favor. Hagamos una tabla. Déjenme ponerles aquí para que usted trabaje un momento. Teníamos tres condiciones, ¿no? Vamos a poner un conversor de 8 bits, de 7 bits, de 6 bits y vamos a poner una escala de 0 a 10 voltios, de menos 10 a 0 voltios y la última de menos 10 a 10 voltios. Pues calcule todas las resoluciones, por favor. Hagámosle de 5 también. Calcule todas las resoluciones, por favor. Tiene 2 minutos. ¿Sí me entendió cómo tiene que hacer? Yo solo utilizando la fórmula, ¿verdad, profe? Sí, en este caso solo les ayudo que a full escala será 10 voltios, 10 voltios y este será 20 voltios. Entonces, evidentemente, los valores que me salgan aquí van a ser los mismos valores que me salgan aquí. Porque es la misma full escala de 0 a 10 y de menos 10 a 0 hay 10 voltios. Entonces, los valores que serán en la parte superior van a ser los mismos de la parte inferior, solo calculo una sola vez. Y lo que sí debería calcular de nuevo son estos de aquí. Dije, una pregunta, solo cambiaría el signo. No, no cambia el signo. Ah, ya. No hay escalas negativas. Es la misma. No hay resoluciones negativas. Solo la última escala sería 20, ¿verdad? Ujú. Sí, ya la escribí. Calcule, por favor.
Muy bien. Coménteme, señor Gordón, ¿qué va en la primera columna? Sigamos, parece. Sí, estoy bien, profe. La primera da 0.03390. Este es el que habíamos analizado ya algunas veces, Sí. ¿no? Es el de aproximadamente 40 milivoltios. ¿El de acá cuánto era? De 0.78. 0.078, Eso, exacto. 0.078 igual 40 milivoltios, dije. 80 No, que digo milivoltios. 80, perdón. 80 milivoltios. Sí. ¿El siguiente a cuánto correspondería? 40. No, 2. 160 milivoltios, solo se va duplicando, ¿no es cierto? Sí, aproximadamente se va duplicando. 170 milivoltios. 320 en la Y esto sería, le podrías poner ya 320 milivoltios o ya correspondería a 0.3 voltios. 0.3 voltios. Así. La otra fila sería igual. El otro es igualito. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Solo quiero que analicemos un momento esto. ¿Qué es lo que tenemos? Que si van viendo, este valor es más grande, ¿no? El valor de la diferencia que yo puedo verificar es más grande, va siendo más grande. Este valor que ustedes están calculando es más grande. Pero lo que sucede es que la resolución va disminuyendo. Entonces, la resolución, entre más pequeño, entre menos bits usted utilice su conversor, es más pequeño. Y quiero que usted lo tenga claro. Si bien es cierto, el número es más grande, pero la resolución es más pequeña. Entonces, ustedes van para acá. Mientras más van avanzando para acá, o pongámoslo así, aumenta la resolución entre más bits ustedes utilicen. En el de abajo, ¿cuánto es? En la primera columna. 80 milivoltios. Sería 80 milivoltios, 160 milivoltios, 160. 0.3 0.3, voltios. 0.6 voltios. Aproximadamente, no queremos un poco engorrarnos con los decimales. Entonces, imagínense que ya en este de 20 voltios de 5 bits tiene una resolución de 0.6 voltios. 0.6 voltios. ¿Qué quiere decir estos 0.6 voltios? Que este conversor no va a detectar cambios que estén menores a 0.6 voltios. Y les había puesto el siguiente ejemplo. Estamos ya de 5 bits, ¿no? Por ejemplo, estamos en una escala de menos 10 a 10. El primer valor será menos 10 voltios. El primer valor menos 10, como es la parte más baja, va a ser representado por todo 0. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál será el siguiente valor que va a detectar? Por ejemplo, este valor de 0000 con 5 bits va a ser en menos 10, en menos 9.9, en menos 9.8, en menos 9.6, en menos 9.5 y recién en menos 9.4, en donde existe una diferencia de 0.6 voltios, va a detectar un cambio el conversor. En este caso, recién va a cambiarse a 1. ¿Cuál va a ser el siguiente? Entonces tengo que hacer otra vez. 0 menos 9.4 más 0.6, calcúlele, menos 9.4 más 0.6, me da el siguiente valor, es menos 8.8, en donde por fin va a cambiar el conversor y va a ser 1.0. Todos los valores intermedios, ya sea menos 9.3, menos 9.2, menos 9.1, menos 9, menos 8.9, va a ser reconocido como 1. Recién en menos 8.8 va a cambiar a 0.00010. Eso quiero que esté totalmente claro, ¿sí?
Entonces miren que en este momento la resolución, el número es grande, es 0.6, pero evidentemente la resolución de mi conversor ha disminuido, porque yo no puedo ver valores pequeños, o el convertidor no reconocerá la diferencia entre menos 10 y menos 9.5, no reconocerá la diferencia entre menos 9.4 y 9. ¿Estamos de acuerdo? Preguntas, por favor. No, Inge, sí está claro. Gracias. Muy bien. Otro parámetro al inicio cuando comenzamos a hablar de esto, decíamos que era la velocidad. Dice, en algunas aplicaciones es necesario disponer de un convertidor capaz de tratar señales de elevada frecuencia. Siempre es importante disponer de una velocidad de muestreo que garantice la conversión de forma correcta, teniendo en cuenta el teorema de muestreo, según el cual la frecuencia de muestreo debe ser como mínimo el doble que el ancho de banda de la señal muestreada para que sea posible su digitalización. Como es lógico, la rapidez del conversor también depende del número de bits de salida. ¿Qué me dice? Que la velocidad es importante para conversor. Aquí le voy a poner un ejemplo. Yo voy a tener el control, ¿cierto? Voy a tener el controlador. Antes del controlador debería venir el dispositivo analógico digital, Analog Digital Converter. Y a la salida voy a tener digamos que voy a convertir únicamente con un control on-off. ¿Qué quiere decir? Que únicamente voy a mandar un 1 si quiere que se encienda, un 0 quiero que se apague. Entonces, por ejemplo, aquí está mi sistema que yo quiero controlar, aquí está mi serpentín, el cual por medio de un acople electromagnético yo estoy controlando este serpentín, ¿cierto? Aquí tengo un switch, que le cierro, le abro de acuerdo a la temperatura que yo he colocado en el control. Entonces, ¿qué sucede si esta conversión se demora mucho? Por ejemplo, esta conversión se demora 2 segundos. Posiblemente lo que sucede es que si yo quiero acá 50 grados centígrados, ¿no es cierto? Este se cierra, comienza a calentarse. Si se demora mucho esta conversión en este lado, posiblemente ya me pasé. Estoy en 55 grados centígrados y yo recién estoy reportando al controlador que estoy en 50. Pero en la vida real o en la realidad lo que sucede es que este ya está en 55 grados. Y cuando recién se da el controlador y le da el comando de abrirse, ya me he pasado. Entonces, ¿cómo disminuyo la velocidad en este sistema que está colocado en este momento? No hay cómo, solo tengo el control de subir la temperatura, no de bajar. ¿Qué tengo que hacer para bajar la temperatura? Dejarle el sistema ahí. Pero, ¿qué es lo que sucede? Posiblemente aquí, en este horno, tengo un aislamiento térmico, ¿cierto? Entonces, posiblemente sea complicado la tarea de bajar la temperatura, solo de subir. ¿Me entendió? ¿Alguna pregunta? O sea, en esa parte donde dice que se demora los 2 segundos, ¿puede repetir esa parte, por favor? Claro que sí. ¿Qué es lo que sucede? Que si este conversor se demora mucho en adquirir la señal, en adquirir la medición y pasarle al controlador, posiblemente esta demora, voy a poner un intervalo de tiempo que se va a demorar, va a incurrir en que yo posiblemente la señal que le estoy dando en este momento ya no sea actual, posiblemente sea 2 segundos anterior y el controlador lo está tomando como actual. Por ejemplo, a mí me está llegando 50 grados centígrados cuando en la realidad los 50 grados centígrados ya pasó hace 2 segundos y en este momento ya está en 55. Entonces no es un control en tiempo real, tengo una diferencia de tiempo que va a incurrir en errores de control.
Gracias, profe. Gracias. Muy bien. Mientras que tenemos como características dinámicas, tenemos tiempos de conversión, tiempos de adquisición y tiempos de aislamiento. Los tiempos de conversión es el tiempo desde que se aplica la señal a convertir hasta que la señal analógica digital esté disponible en la salida. Esto se determina de acuerdo a la ecuación. Entonces, este tiempo de conversión va a ser 1 sobre frecuencia por pi por 2 a la n, y aquí es 2 a la n más 1. Determinemos el tiempo de conversión, entonces, vamos a decir que, por ejemplo, yo tengo una frecuencia de, vamos a decir, 10 hercios, y estoy utilizando un conversor de 8 bits. Calcule, por favor, a qué sería igual a TC. 10 hercios y 8 bits. Cero punto 0019. Nada más. ¿Cuánto salió? Entonces estoy bien, profesor. 0.0019. 0.0019. 1.98 por 10 a la menos 3. Eso. 0.98 por 10 a la menos 3. 1.98. Sí, 1.1. 1.98. Entonces sería 1.98 milisegundos. Posiblemente eso es lo que les comentaba. El tiempo de conversión va a ser... Ah, es que son milisegundos. Está muy bien. Entonces yo les ponía el ejemplo de 2 segundos. En este caso es 2 milisegundos. Está muy bien el tiempo de conversión de este conversor. ¿Sí? Listo. Tiempo de adquisición. En el caso de los conversores digitales de analógica, es el tiempo durante el cual el sistema de muestreo y retención debe permanecer en estado de muestreo para asegurarse que el siguiente estado esté dentro de la banda de error especificada para la señal de entrada. Eso es lo que les decía yo. SOH es un término importante en la parte de digitalización de una señal. Ese término se denomina sample and hold, es muestreo y manteniendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo muestreo una señal, yo estoy muestreando, yo estoy regresando un proceso de sampling. Esa señal se va a mantener hasta que exista otra nueva señal. Entonces, este proceso de aquí es del H y lo que estoy haciendo acá es del sampling. Entonces, eso se conoce como sampling and hold, S-I-H. SIH, ese es el término que no me acordaba, que es sampling and hold. ¿Sí? Ese es el sampling and hold. Dice el tiempo de asentamiento en el intervalo de tiempo entre la señal de retención y el definitivo valor de asentamiento. Repito otra vez, es el intervalo de tiempo entre la señal de retención y el definitivo asentamiento de la señal dentro de la banda de error especificada. Entonces, lo que estamos tomando en cuenta es los diferentes tiempos. Son 3 diferentes tiempos que, más desde el punto de vista teórico, posiblemente no tengamos que analizarlos en detenimiento más que el tiempo de conversión, que tenemos una fórmula, y saber la diferencia entre sample and hold y que existe un tiempo de asentamiento. El tiempo de asentamiento tiene que ver con los procesos transitorios y cuánto se demora esta señal en tener un valor definitivo. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede con los convertidores del tipo DAC, digital con analógico? Dice, convierten las señales digitales en cantidades eléctricas analógicas relacionadas en forma directa con el número de entradas codificadas digitalmente.
El ADC efectúa sus conversiones recibiendo la información en forma serial o paralela. La decisión de emplearlas en serie se basa en el uso final, como por ejemplo los instrumentos de medida como osciloscopio de almacenamiento digital. Se emplea la conversión de tipo paralela y en aplicaciones de control de procesos como válvulas se efectúa de forma serial. Un tipo ADC se basa en el diagrama que se muestra en la siguiente figura. Solo tomemos en cuenta entonces que la conversión se puede hacer en serial y paralelo. En la anterior clase, creo que era con el grupo número 2, me habían puesto como ejemplo un osciloscopio. Entonces, ¿qué pasará si enviamos esta señal analógica desde el controlador a un osciloscopio? Posiblemente podríamos utilizar una señal paralela, pero si queremos enviar a una válvula, esta debe ser una válvula proporcional, que yo le envío que se abra la mitad, que se abra al 75%, que se abra un tercio. Esto debe ser de forma serial, evidentemente. Miremos el diagrama. Este es un diagrama de una implementación de un conversor digital analógico desde el punto de vista de electrónica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un conversor, tenemos aquí los bits, en este caso, ¿cuántos bits estamos usando? 2, 4, 6, 8 bits. Aquí lo que vamos a tener es un voltaje de referencia, algunos interruptores. Lo que estamos haciendo aquí es un proceso de comparación. Y aquí tenemos una red sumadora resistiva. Entonces, lo que hacemos es sumamos cada uno de los resultados. Pues lo que estamos haciendo a la final es el proceso manual de tener primero, tenemos una serie de ceros y unos. Entonces, lo que tenemos aquí es, estamos elevando 2 a la 0, 2 a la 1 según corresponda, como es el more significance, sería 2 a la 7, 2 a la 6, hasta llegar a 2 a la 0. Aquí multiplicamos o comparamos también y sumamos cada uno de los resultados. Entonces, este resultado se va a colocar o se va a enviar. En este caso, este es un circuito de hold, es un circuito de mantenimiento. También se conoce como un buffer desde el punto de vista de la electrónica. Y aquí lo que se tiene es, se mantiene la salida de acá, independientemente de lo que tenga aguas abajo. ¿A qué me refiero? Que lo que va a hacer es que en este punto el voltaje tenga una alta impedancia, y esta alta impedancia lo que va a ocurrir es que si usted coloca aquí una resistencia con una baja impedancia, este voltaje no va a distribuirse entre las dos cargas, sino que se va a mantener. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Básicamente así es como va a funcionar este diagrama. En cuanto a los conversores análogos digitales, ¿qué dicen? Los dispositivos análogos digitales convierten un nivel de tensión análogo en una palabra digital correspondiente. Si n es el número de bits obtenidos de la palabra, esto significa que habrá 2 a la n niveles que hemos analizado. Todo conversor debe procurar que el conjunto de bits obtenidos a la salida sea un reflejo lo más exacto posible del valor analógico correspondiente. ¿Cómo logramos hacer que este sea el reflejo más exacto? Con la resolución del conversor. Dice, se usa un gran número de métodos para convertir la señal analógico digital. Y aquí tenemos algunos. Rampa de escalera, aproximaciones sucesivas, paralelo, doble rampa, voltaje a frecuencia y tipo serie. Estos diferentes métodos se los analiza en detalle cuando tenemos nosotros una asignatura que se llama métodos numéricos. En nuestro caso nos vamos a centrar, no en todos, específicamente me quiero centrar en el que tiene que ver con de rampa a escalera, que es el que ya hemos analizado anteriormente. Pues, ¿cómo utilizamos nosotros este dispositivo? Aquí ingresa la señal analógica, aquí tenemos un contador y aquí se divide para cada uno de ellos. Aquí está mi conversor, esta es la otra parte del conversor análogo digital y aquí tengo la salida digital. Aquí tengo mi sistema, aquí va el controlador. En este caso va al controlador y después va a la salida analógica digital y tengo una salida analógica otra vez. ¿Sí?
Así es como funcionará. No me centro mucho en estos, es básicamente desde el punto de vista de la electrónica cómo funcionan. Me voy a centrar, en este caso, es en el convertidor análogo digital de rampa de escalera. Dice, se basa en la comparación de la señal analógica de entrada con una señal de rampa definida con precisión. ¿Cuál señal de rampa? Es la que habíamos visto en las diapositivas anteriores, en la cual teníamos una línea la cual me relaciona. Si yo tengo 0, tengo 0, 0, 0, 0. Si yo tengo 5 voltios, tengo 1, 0, 0, 0, 0. Si yo tengo 10 voltios, tengo 1, 1, 1, 1. Esa es una rampa. Entonces se comienza activando un pulso de inicio en la lógica de control. Con esta acción el controlador se iniciará en 0. Estamos en este punto. Entregando sus salidas del código binario del 0 digital. La secuencia pasa directamente como entrada paralelo que corresponde a un 0 a la salida. Esta señal es usada como referencia a un comparador, el cual compara la magnitud de la señal analógica de entrada con el valor entregado por el conversor. Del valor que proporcione el comparador dependerá el contador continúe contando bien, se detenga. Si el comparador tiene 1, el reloj continuará alimentando el comparador, de lo contrario un 0 y el contador se detendrá. Aquí lo que tenemos es un poco de detalles en cuanto a la conversión del reloj interno del comparador. Entonces le está diciendo lo que le contaba, si existe la resolución. Por ejemplo, si tenemos una resolución de 0.6 voltios, tenemos 0, este será 0,000. Si ya tenemos nosotros un valor de 0,6, va a continuar y cambiará este valor a 1. Básicamente este es el funcionamiento de la escalera. Dice, la lógica del comparador es si la señal de entrada es mayor que la referencia, entonces el comparador corresponderá a un 1 y se incrementará en 1 en una cuenta digital. Y así sucesivamente. Solo la cuenta se detendrá cuando la respuesta de la ADC sea mayor que la entrada de la señal analógica. En este caso, el reloj se detendrá y tendrá una salida digital del valor de la cuenta anterior. Un poco detalles en cuanto a los procesos que hacíamos de suma y resta y multiplicación respecto a los valores de lo que teníamos de las correspondencias en digitales. Veamos las conclusiones de esta primera parte de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Dice, los sistemas análogos digitales y digitales análogos son necesarios cuando se realiza procesamiento digital de señales. Permiten el nexo entre ambos espacios, el mundo real y el mundo digital. Son muy utilizados en sistemas de instrumentación y adquisición de datos. Son utilizados en todos los campos, también en la eléctrica, en todos los sensores que podríamos tener nosotros en el sistema. Cada convertidor posee sus propias características y parámetros que los definen. Estos parámetros y medidas se toman con respecto a curvas ideales de transferencia. O sea, cuando más se ajuste a un determinado valor, en función de esta curva, más preciso será. Para obtener un funcionamiento de cada convertidor es importante destacar los parámetros que aportan el fabricante de cada dispositivo y las condiciones de trabajo en las que fueron medidas. Importante. Ustedes pueden tener un resultado diferente al que el fabricante les está proponiendo, les está ofreciendo. Esto siempre dependerá de las condiciones que ustedes estén realizando la medición, de los cables que ustedes estén utilizando, posiblemente del aislamiento que ustedes estén utilizando para el sistema. Dicen, en todo ADC, el conjunto de bits obtenido a la salida sea un reflejo de lo más exacto posible al valor analógico correspondiente. Si el ADC está situado a la salida del sensor, que habitualmente aporta una señal de amplitud débil, es esencial que la etapa de conversión no genere un nivel de ruido que implica una conversión de la señal de entrada. Entonces, posiblemente hay que disponer de diferentes filtros, como les comentaba, cables con un aislamiento adecuado. Dice, la arquitectura más extendida en los ADC es basada en el método de las aproximaciones sucesivas. Su éxito se fundamenta en conseguir tanto una resolución como una velocidad aceptable. Importante, lo que yo quiero es tener una resolución y una velocidad aceptable para una gran variedad de aplicaciones. Normalmente se trata de redes resistivas conectadas a bits de entrada
con cada valor de resistencia ajustado en vida de entrada como una estructura básica. Y por último, antes de iniciar ya la parte del trabajo con el PLC, los conversores se han enfrentado siempre a la dualidad de la velocidad y la resolución. Las diversas estructuras desarrolladas y posiblemente comerciales permiten adaptar un modelo para cada aplicación. Las configuraciones más frecuentes atendiendo a criterios de velocidad son conversores lentos de 1 a 100 milisegundos. Pueden ser dispositivos de rampa y de escalera. Los conversores medios, que pueden ser desde 1 milisegundo, de 1 microsegundo a 1 milisegundo. Esto se realiza con aproximaciones sucesivas. Y los rápidos, que serán de 25 megahercios, que se consideran como una conversión flash. El de 25 megahercios está expresado en términos de frecuencia, los de arriba están expresados en términos de período. Entonces sería 1 sobre 25 megahercios. Entonces sería aproximadamente 40 nanosegundos. Sería un conversor rápido. Entonces también, entre más rápido sea el conversor, más será la complejidad del hardware. Más la complejidad del hardware, más será el costo del dispositivo. Posiblemente estos convertidores serán utilizados para aplicaciones médicas. Es importante, por ejemplo, para analizar para el caso eléctrico, nuestras señales tienen una frecuencia, la frecuencia de la señal medida es de 60 hercios. Quiere decir que la frecuencia de sampling debe ser debe ser mayor o debe ser al menos el doble de la de arriba, deberá ser al menos 120 hercios. Entonces la recomendación es que la frecuencia de sampleo para una señal eléctrica sea de un kilohercio. De un kilohercio quiere decir que mi tiempo de sampling aproximadamente debe ser de 1 milisegundo y estaría en la parte de los conversores medios. La parte de los conversores medios, en la parte eléctrica. Pues posiblemente en la parte médica, en la parte biomédica, las señales desde el punto de vista de periodo sean más pequeñas, entonces deba utilizarse una frecuencia más grande, con una velocidad de conversión evidentemente más grande, y estos costos van a ser más elevados. Entonces nosotros estamos en esta categoría, en conversores medios. Preguntas, por favor. Dije, este tiene una medida, Dígame. el otro tenía una medida más pequeña de tiempo, ¿verdad? ¿Cuáles otros? El que estaba abajo. Ajá. Sí, es más pequeño. Si la frecuencia es más grande, quiere decir que es más pequeño. En este caso salió 40 nanosegundos. Muchísimo más pequeño, muchísimo más pequeño. Entonces este posiblemente sea utilizado para aplicaciones médicas. Para posiblemente mediciones del tipo de la frecuencia cardíaca o casos como esos. Muy bien. A continuación, vamos a analizar la siguiente clase, ya lo que tiene que ver con el PLC S7500. La siguiente clase veremos esto desde el punto de vista teórico y la siguiente ya veremos desde el punto de vista práctico. Preguntas, por favor. Otra vez le recuerdo, revise sus notas. Si usted tiene cualquier duda, no dude en escribirme. Pregúnteme si usted quiere mejorar la nota de alguna de las tareas. Hágalo, no tengo ningún problema. Por supuesto que va a tener un poco de penalización con respecto a los que presentaron los días que era, pero va a subir su calificación, ¿sí? Cualquier preocupación, cualquier duda que tenga, me escribe y yo le respondo en el correo. En este momento voy a actualizar las clases del ABAC para actualizar hasta la anterior semana.
Preguntas, por favor. Ingeniero, una pregunta. Dígame. La nota que vemos reflejada en el ABAT es una nota que está ponderada sobre cuánto. Disculpe. No, es la nota final, es la nota de 50. Es la nota de 50. Es la nota sobre 50, es la nota del primer parcial. Y los laboratorios que estamos tomando con el ingeniero Quinteros, Esa nota, el ingeniero Quintero los va a calificar 5 puntos. que sería el trabajo de ahorita Word. ustedes tienen la nota de 45. Solo faltaría sumar la nota del ingeniero Quintero sobre 5. Listo, Inge. Ajá. Dígame. Ingeniero, muy buenos días. Disculpe, yo le iba a escribir por correo. Yo tengo dos actividades que no tengo calificadas, pero mi compañero con el que hicimos sí le mandó y todo, y o sea, a mí no me sube la calificación. También le escribo a correo Escríbeme lo que me cuente. diciéndole qué actividades no tengo yo la ¿Qué calificación. actividades y con quién realizó? Sí, eso es lo que me ha pasado algunas veces, porque veo un trabajo y no le califico al otro. Sí, escríbame nomás. A su correo institucional, no dije, Sí, por favor. Le de pavo. ya, gracias. Con B pequeña. Listo, estimados señores. Ingeniero, y disculpe, todavía no revisa todos los correos.